Qué bueno poder compartir hoy con los buenos amigos de la Fundación FAES y por supuesto con un muy buen amigo, no solo amigo personal, sino amigo de Colombia como es el expresidente Aznar. FAES es una inagotable promotora de ideas y de reflexiones como las que contiene este informe América Latina, una agenda de libertad 2012. Y que hoy se presenta en nuestro país. Y puedo afirmar que en Colombia, en nuestro gobierno, seguimos un ideario y unas prácticas que nos identifican plenamente. Como ustedes saben, en Colombia vamos en la misma línea de otros países que buscan avanzar en el respeto por las libertades individuales, en el respeto por la libertad de expresión, en el fortalecimiento institucional y en la apertura económica hacia el resto del mundo. Aquí en Colombia no nos hemos quedado anclados a un pasado histórico violento, un pasado de polarización y de intolerancia. Aquí en Colombia no hemos sucumbido a la dictadura de las ideologías, vengan del extremo de donde vengan. Aquí hemos decidido, con un sentido pragmático y con una visión de futuro, avanzar por la línea del centro, lo que algunos llamamos la tercera vía, para encontrar soluciones concretas que traigan bienestar a nuestros pueblos, sin sacrificar sus libertades, sin sacrificar sus garantías, ni mucho menos sacrificar su democracia. La tercera vía se resume en un lema muy sencillo, pero muy contundente. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. La tercera vía es una concepción sobre el papel del Estado en la sociedad que toma lo mejor y busca un camino intermedio, pragmático si se quiere, entre esas dos corrientes que lideraron el mundo en el siglo pasado, la del liberalismo clásico, luego reeditado como el neoliberalismo, y la del estatismo o intervencionismo. La tercera vía, que aquí estamos haciendo realidad, no considera al Estado y al sector privado como actores antagónicos, sino que los ve como aliados ideales, que pueden ayudarse mutuamente para lograr una meta final que no es otra que el de la prosperidad social. Como un gobierno de centro, pragmático y moderado en los métodos, pero enfocado en los fines, que en nuestro caso son tres fines esenciales: más seguridad, más empleo y menos pobreza. Somos aliados naturales de todas las naciones y de todas las organizaciones que, como FAES, trabajan en la misma línea de defender la democracia, de defender las libertades. Me precio de liderar un gobierno que se encausa dentro de un reformismo moderno. De lo que podemos llamar un reformismo moderno, un gobierno progresista, si se quiere, que sin incurrir en los pecados del populismo, se pone al lado de quien debe estar, que es al lado de la gente. Así lo enfaticé recientemente en la Cumbre de las Américas, que se celebró en abril en Cartagena, cuando propuse a los países del hemisferio avanzar en nuestra agenda con base en un nuevo paradigma, un paradigma en el cual lo que más importe sean los intereses de la gente, los derechos de la gente. La razón del Estado no es otra que la de lograr precisamente que sus habitantes tengan una vida digna en donde se protejan y se garanticen sus derechos y sus libertades. Para hacerlo necesitamos, como dice el nombre de este encuentro, un Estado basado en la institucionalidad, un Estado fuerte, un Estado de derecho. En esa dirección, en nuestro gobierno adelantamos una importante reforma del propio Estado
con el fin de fortalecer aún más nuestras instituciones y sobre todo hacerlas más eficientes, porque entre más eficientes, más fuertes, porque más responden y más confianza tienen de la gente. El Estado no es un monstruo amorfo, un leviatán, que se justifica por sí mismo y que trabaja para sí mismo. La labor del Estado tiene un destinatario final, que es la gente, y la mejor forma de cumplir su misión es siguiendo los postulados que desde hace años he promovido como los principios del buen gobierno: la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. Porque la fortaleza de un Estado ya no es el monopolio de las armas, sino la eficiencia con la que cumpla su papel de servicio y de protección al ciudadano. Y pensando en esto, estamos adaptando el Estado colombiano a las necesidades de los tiempos actuales, porque sabemos que, al igual que las empresas, los Estados deben seguir un proceso de mejoramiento continuo. Definimos que para avanzar necesitamos una estructura institucional coherente y focalizada, y hoy la tenemos. Volvimos a crear ministerios tan importantes como el Ministerio de la Justicia, el Ministerio de la Salud, el Ministerio del Ambiente, porque entendimos que temas tan cruciales no podían manejarse de manera conjunta con otros ministerios de igual importancia. Conscientes de que nuestro objetivo es la gente y sobre todo aquellos más vulnerables y de menores recursos, creamos el sector de la inclusión social y de la reconciliación, con entidades dedicadas a realizar programas de impacto social, a reparar las víctimas de nuestro conflicto interno y a consolidar la presencia del Estado en zonas que antes estaban bajo el total dominio de los violentos. Y algo muy importante, tenemos un programa para acompañar a 1,5 millones de familias en su ruta para abandonar la pobreza extrema, un programa con seguimiento individual, familia por familia, con 45 indicadores sociales que deben ir superando. Y a esto me refiero cuando digo que un Estado fuerte es un Estado eficiente al servicio de la gente. En otras palabras, fortalecimos las instituciones para que el Estado cumpla con el postulado de ser un Estado social de derecho, como lo manda nuestra Constitución política. Y hablando de Estado de Derecho, quiero compartir con ustedes, porque me parece que es el sitio apropiado, dos experiencias en una que he tenido recientemente que tiene mucho que ver con la importancia del Estado de Derecho. Estaba yo, presidente Aznar, el jueves pasado en Río de Janeiro, en la cumbre de desarrollo sostenible. Estaba promoviendo la idea de que esa cumbre por lo menos acogiera el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible de la misma forma como acogió el mundo y Naciones Unidas el concepto de los objetivos del milenio. Y afortunadamente esa propuesta colombiana tuvo acogida y se aceptó. Estaba yo en plena conferencia el jueves por la mañana cuando me llamaron por un lado y me dijeron: hay una reunión urgente de presidentes de la UNASUR por la situación en Paraguay. Y me fui a esa reunión y había un proyecto de comunicado donde se decía que UNASUR rechazaba en forma contundente la ruptura, rechazaba el golpe de Estado que se había dado en Paraguay y que por consiguiente se iban a tomar las decisiones del caso. Yo pregunté por qué lo llaman golpe de Estado. Lo que hasta ese momento había hecho el Parlamento paraguayo era que la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, había votado de forma mayoritaria
74-1, a 74-2, para enjuiciar al presidente Lugo. Presidente que, dicho sea paso, estuvo aquí hace poco en Colombia como presidente pro tempore de UNASUR y asistiendo a la transferencia de la Secretaría General de nuestra querida María Emma Mejía al nuevo secretario general. Y pregunté, ¿eso está contemplado en la Constitución? Respondieron que sí. Y el juicio después del Senado está contemplado en la Constitución y dijeron que sí. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? ¿O podemos nosotros entrar a hacer juicios de valor o a entrar a juzgar si la razón por la cual una instancia, cualquiera que sea, toma una decisión, no es eso una interferencia indebida en los asuntos internos? Se volvió una discusión bien interesante. El comunicado finalmente no se expidió y lo que propusimos fue que se mandara una delegación de los cancilleres para respetar el debido proceso, que era muy importante, y tratar de negociar en la medida de lo posible con los partidos mayoritarios del Congreso una salida que no traumatizara a la población paraguaya. Se hicieron todos los esfuerzos para lograr ese objetivo de negociar con los partidos, entre otras porque faltan 8 meses para que las elecciones se celebren en Paraguay. ¿Por qué no esperar 8 meses, llegar a unos acuerdos políticos? Pero no hubo posibilidad de llegar a ningún acuerdo y juzgaron al presidente Lugo y en 2 horas lo removieron del poder. Y ahí surgió la otra gran pregunta, el debido proceso. ¿Es una violación del debido proceso que un Senado adopte un reglamento donde solamente se le dan 2 horas a un presidente para que se defienda? La respuesta obvia es sí. La verdad que aquí lo que hubo fue una violación del debido proceso. Y con base en eso fue que comenzaron a reaccionar los países. Unos países retiraron al embajador y quieren imponer sanciones. Otros países, entre ellos Chile, Perú y Colombia, decidimos tomar una medida diplomática menos drástica y es la de llamar a consultas al embajador. Y lo que vamos a hacer es procurar que de pronto anticipen las elecciones y buscar que el pueblo paraguayo no sufra y buscar que el hilo democrático tampoco se rompa y buscar que la democracia se mantenga en Paraguay. Pero esos son el tipo de dilemas que surgen todos los días en todas las democracias. La ruptura de la democracia es o no romper el debido proceso, que es una garantía, un derecho fundamental en cualquier país. Aplicado o violado frente al presidente, ¿quiere decir eso que fue una ruptura de la democracia? Son preguntas de un gran contenido filosófico, moral y además muy apropiado para este escenario. La otra experiencia, porque fue a los 10 minutos me llegó otra llamada, era de los funcionarios del Palacio Presidencial y me dijeron: presidente, aquí hay un problema grave. Resulta que la reforma constitucional que se aprobó finalmente en el Congreso de la República contiene unos artículos que son abiertamente inconstitucionales y de una inmensa inconveniencia. Yo pregunté, explíqueme bien cuáles son las consecuencias y qué es lo que ustedes me están diciendo que descubrieron en el articulado final que se aprobó. Y me lo dijeron y yo quedé, la verdad,
bastante horrorizado por las consecuencias que podría suceder de promulgarse esa reforma constitucional, pero ya estaba votada por el Congreso. Y esto demuestra un poco nuestro apego al Estado de Derecho. Lo primero que les dije es, necesito impedir que eso se promulgue. Tengo el deber, yo juré ante la Constitución, no solamente cumplir con ella, sino defenderla. Y esto que estoy oyendo es una acción que me obliga a mí a tomar otra acción para impedir que se vulnere nuestra Constitución. Pero ¿cómo hacerlo? Porque no hay precedentes de un presidente que objete un proyecto o un acto legislativo. Les dije, necesito que me busquen una base jurídica sólida para poder impedir que se promulgue esa reforma constitucional. Y atendí la reforma, la crisis de UNASUR, tomé el avión y en el avión, una comunicación muy mala porque el avión presidencial tiene un sistema de comunicación muy obsoleto, me estaban dando las alternativas de qué fundamento jurídico se podría utilizar para prevenir que se pusiera en marcha esa reforma constitucional. Y nuestros juristas son unos juristas buenos y son unos juristas creativos. Y creo que eso es importante en circunstancias como las actuales. Descubrieron una serie de antecedentes jurídicos que le permitía al presidente objetar un acto legislativo. Y eso fue lo que hice hoy. Envié al Congreso de la República toda una argumentación de objeciones por razones de inconstitucionalidad y por razones de inconveniencia. Y lo hice a conciencia. Lo hice a conciencia de que mucha gente iba a decir que ese acto puede tener cuestionamientos legales, pero lo hice a conciencia porque sé que las bases jurídicas que estamos utilizando son mucho más fuertes, son sólidas, y que además el derecho no puede ir en contra de la lógica, y el derecho tiene que estar siempre muy vinculado a las realidades políticas, y por eso creo que hemos actuado totalmente conforme a nuestra propia Constitución y a nuestras propias leyes. Y después hubo otra gran discusión, porque esto generaba una incertidumbre muy dañina para el país, muy dañina para el país, y por eso comencé a recibir, y nosotros habíamos pensado también en llamar a unas sesiones extras al Congreso, para que el Congreso discutiera y definiera, porque el legislativo persuade, pero el Congreso decide estas objeciones, o si decide en su buen leal saber y entender archivar toda la reforma, bienvenido sea. Pero lo importante era también reducir ese estado de incertidumbre que estaba creando una situación cada vez más preocupante. También tuvimos una discusión jurídica muy rica, muy interesante, sobre si llamar a extras para este tema era o no legal. También encontramos una base jurídica sólida, diciendo sí, esto es legal. Lo que pasa es que nunca se había utilizado antes, no hay antecedentes, pero estoy convencido que si uno actúa siempre dentro de lo que la Constitución y las leyes le permiten, buscando el bien común, esa es la forma más acertada
Esa es la brújula, el principio que uno debe siempre mantener como jefe de Estado, como funcionario. Por eso quería compartir, presidente Aznar, estas dos experiencias en una que sucedió este jueves y que han sido, pues, para mí muy enriquecedoras. Una experiencia en donde se presentan dilemas que son de esos dilemas muy interesantes de discutir, como son las discusiones sobre dónde traza uno la línea entre derechos colectivos y derechos individuales, dónde traza uno la línea entre Estado y mercado, dónde traza uno la línea entre paz y justicia. Y todo eso tiene que ver con el Estado de Derecho, y todo eso tiene que ver con la Constitución, y todo eso tiene que ver con las leyes. Pero esto se lo digo, presidente Aznar, simplemente para reiterarle algo que usted sabe perfectamente. Este país, afortunadamente, ha sido un país apegado a las leyes, donde las leyes para nosotros y la Constitución, que en el caso de los presidentes juramos y todos los funcionarios juramos defender y acatar, pues ha sido lo que nos ha permitido tener el privilegio o el honor de decir que somos la democracia más antigua de América Latina. Y debo decir además que nos gusta ser un Estado reformista y nos gusta ser, en cierta forma, audaces en la toma de ciertas decisiones. Nos gusta porque somos conscientes de que los retos, por ejemplo, de la globalización y los desafíos para alcanzar la prosperidad para todos, que es nuestro fin último, no se pueden enfrentar con un Estado paralizado ni con instituciones débiles. De ahí la importancia de este campus que organizaron FAES y la Corporación Pensamiento Siglo XXI y esta Universidad Sergio Arboleda, en el que se habla de la necesidad de fortalecer la institucionalidad para alcanzar la prosperidad. Nuestro plan de desarrollo se llama Prosperidad para Todos. Y compartimos con FAES la convicción de que la apertura económica al mundo juega un papel muy importante, porque en un contexto globalizado nos permite avanzar hacia el progreso, hacia el desarrollo económico, hacia el desarrollo social. En menos de 2 años hemos puesto en marcha los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con Suiza. Hemos firmado acuerdos similares con Venezuela y hace apenas unas horas protocolizamos con el presidente de Corea el Tratado de Libre Comercio, el primero que hacemos con un país del Asia. Y tenemos negociaciones con Turquía, con Japón, con Israel, con Costa Rica y con Panamá. Y quiero traer a colación otro ejemplo que reitera la importancia de esos principios que usted hablaba, presidente Aznar, sobre todo el de la libertad y la democracia. Me decía el presidente de Corea ahora en el almuerzo, y me recordaba un dato que es demoledor en defensa de las libertades y la democracia. Me decía, cuando yo estaba en la universidad, el ingreso per cápita de Corea del Sur era de más o menos $100, y el de Corea del Norte era 1.100, porque Corea del Norte se quedó con la parte rica de ese país. Hoy, de 100, Corea del Sur pasó a 24.000 y Corea del Norte bajó de 1.000 a 700. Eso es la diferencia entre un Estado que respeta las libertades y la democracia y el que no. No creo que haya ejemplo más contundente que ese, y por eso traigo a colación también este ejemplo que hoy lo discutimos con el presidente de Corea. En Colombia somos amigos de la inversión extranjera y nos preciamos de ser, según el informe Doing Business del Banco Mundial, el país de la región que más protege a los inversionistas. La inversión extranjera, bien dirigida, genera empleo, además de transferencia de conocimientos y de tecnología.
Eso sí, lo único que yo le pido siempre a los inversionistas que todos los días llegan a nuestro país, hemos batido todos los récords en materia de inversión extranjera, es que tengan responsabilidad social con las comunidades donde trabajan y tengan responsabilidad ambiental. Si cumplen esas condiciones, toda inversión es bienvenida y es más, es protegida. Y entre más dinero hagan, mejor, nos va mejor a todos. Y como lo dije en su momento cuando vino el presidente Rajoy, que nos honró con su visita, fuimos el primer país que él quiso visitar después de ser presidente. Le dije, aquí respetamos la propiedad privada. Y hoy por hoy Colombia es un actor positivo, proactivo en la comunidad internacional. Y yo creo que un activo importante en el futuro esperanzador que usted menciona de América Latina. Y eso nos hace sentir muy orgullosos. En nuestro gobierno prometimos hacer de la cooperación un eje de nuestras relaciones exteriores y hemos avanzado en esa dirección. La Alianza del Pacífico, cuyo acuerdo constitutivo firmamos hace unas semanas con México, con Perú y con Chile, está llamado a ser el mecanismo de integración más importante en la historia de América Latina. La idea con esta alianza, a la que esperamos que se incorporen también otros países, es facilitar el comercio y la inversión para jugar de manera conjunta ante el resto del mundo, pero también nos unen unos principios, unos ideales, esos mismos que usted mencionaba, el de la propiedad privada, las libertades, la democracia. Esos principios también nos unen y nos fortalecen. Y de otra parte, la asociación entre Colombia, Chile, México y Perú, en una economía internacional tan convulsionada, nos va a permitir defendernos mejor de esas tormentas económicas. Por eso nuestro llamado para América Latina siempre ha sido coincidir más que disentir, respetarnos en medio de nuestras diferencias y apoyarnos con un sentido de hermandad y de unidad que viene de tiempo atrás. Sin embargo, hay que admitir que la crisis mundial que hoy vive el mundo es más política que económica. Los efectos son económicos, pero la causa en muchos casos es la falta de gobernabilidad, de la capacidad de tomar las decisiones a tiempo, en forma oportuna y de afrontar decisiones políticas difíciles. Y en este aspecto es bueno decir que Colombia está siendo señalada hoy como un ejemplo de gobernabilidad, incluso, y me perdonará presidente Aznar, frente a democracias tradicionales como las europeas. La gobernabilidad que hemos logrado a través de un gobierno y una coalición que hemos llamado de unidad nacional nos ha permitido avanzar en nuestro propósito de fortalecer el Estado como un Estado social de derecho y de lograr reformas de un inmenso calado que antes nadie ni siquiera se atrevía a proponer. Una de ellas es la ley de víctimas y de restitución de tierras, que pagará una deuda histórica de la sociedad con las víctimas y los despojados por la violencia. Otra gran reforma, entre muchas, ha sido la reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal, que implica que ninguna rama del Estado puede decretar gastos, así sea mediante fallos judiciales, sin tener en cuenta el efecto fiscal. La falta de aplicación de un principio tan sencillo como este, de no gastar más allá de los recursos que se tienen, es la causa de no pocas crisis que hoy convulsionan al mundo. Y por eso la experiencia colombiana fue vista con gran interés en la reciente cumbre del G20 en la que participamos. Yo les contaba a los participantes de la cumbre del G20 nuestra experiencia. Hace 12 años, presidente Aznar, estábamos en una crisis tal vez más profunda de la que tiene hoy España o varios de los países europeos. Y me recuerdo muy bien porque yo era ministro de Hacienda. Y estábamos en un programa con el Fondo Monetario. Y me dijo el ministro saliente, estamos a puertas casi de una cesación de pagos. Aquí hay una situación muy, muy difícil, pero acaba de emitir un fallo la Corte Constitucional, donde
indexan, o sea, hay que aumentar el salario de todos los funcionarios del Estado, mínimo la inflación, y eso nos quiebra. Me fui para donde el señor presidente de la Corte Constitucional y le dije: señor magistrado, ese fallo de ustedes es muy nocivo para la economía, esto tiene unas consecuencias nefastas. Me miró, era un señor que parece un Papá Noel, tiene una barba blanca, un pelo blanco, muy respetado. Me dijo: joven, lo felicito, porque usted está cumpliendo con su deber como ministro de Hacienda, consiguiendo recursos por donde pueda, pero yo estoy cumpliendo con el mío. A mí no me eligieron para conseguir plata, sino para defender los derechos de los colombianos, de manera que le agradezco y hasta luego. Yo quedé un poco traumatizado y le dije, querido magistrado, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué derecho está usted defendiendo, o ustedes, en la Corte Constitucional con ese fallo? Pues ni más ni menos que el derecho a un salario digno para todos los funcionarios del Estado colombiano. Y no, pues muy respetable y muy entendible, pero yo le quiero hacer otra pregunta, con todo respeto. ¿Qué pasa si para cumplir con ese derecho, para garantizar ese derecho, para proteger ese derecho, se ponen en riesgo el resto de los derechos al resto de los colombianos? Si los demás colombianos se quedan sin el derecho a la salud, o el derecho a la educación, o el derecho a la justicia, o el derecho a la seguridad. Y me dijo: ese es un argumento muy interesante, pero como eso no está contemplado en la Constitución, yo no puedo hacer nada. Si usted convence al resto de los magistrados con ese argumento, de pronto podemos reversar el fallo si interponen una tutela, lo cual se hizo, afortunadamente. Pero me quedó eso en la cabeza, y cuando fui elegido presidente, lo primero que hice fue presentar una reforma constitucional que hemos llamado de sostenibilidad fiscal, para que la Constitución colombiana tenga como criterio para tenerse en cuenta en cualquier decisión de cualquier órgano, sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, el concepto de sostenibilidad fiscal en cualquiera de sus decisiones. Y fue una discusión muy interesante también, porque nos llevó y esa era la tesis que yo defendía y que defendía el gobierno, la salud macroeconómica de un país debe ser también una especie de derecho fundamental, porque cuando no hay sostenibilidad fiscal, cuando vienen estas crisis, todos los demás derechos se ponen en peligro. El derecho al trabajo en España en este momento está sufriendo, ¿y en qué forma? ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta la necesidad de mantener esa sostenibilidad fiscal. Y fue una discusión de también alto contenido político, moral, que finalmente prosperó en la Corte Constitucional, y nuestra Corte no era fácil que prosperara, porque muchos decían que lo que queríamos con eso era limitar los derechos de los colombianos, cuando en la práctica, porque lo vivimos en carne propia, cuando hay crisis económicas por falta de sostenibilidad fiscal, son todos los derechos los que se ponen en peligro. Eso generó un gran interés en el G20, porque además de eso nosotros aprobamos una ley que aprobó el Congreso de la República que hemos llamado la regla fiscal, en donde el gobierno se autolimita en cuanto a su déficit fiscal y a su capacidad de endeudamiento. Tenemos unos límites muy precisos, que los podemos romper por un año o máximo 2 años si hay la necesidad de poner medidas anticíclicas, pero no podemos acumular, como ha sucedido con tantos países, como ha sucedido con Europa,
con España, perdóneme, presidente Aznar, de ir acumulando más y más deuda y de ir acumulando más y más déficit, porque eso revienta y luego el costo social y en materia de derechos es mucho mayor. O sea que aquí en Colombia logramos hacer cosas en poco tiempo, tomamos decisiones oportunas y nos ponemos de acuerdo en objetivos comunes. Nuestro país se ha convertido en una razón más para creer que esta es la década de América Latina y, como dice FAES en su informe, para creer que estamos ante una oportunidad inmejorable para un futuro de prosperidad en la región. Colombia se identifica plenamente con la agenda de libertad para América Latina propuesta por FAES en lo que tiene que ver con la búsqueda de valores de la democracia y valores de la libertad. Esos dos faros, democracia y libertad, y los demás valores occidentales que FAES promueve son y seguirán siendo también nuestra guía, seguirán siendo nuestro norte para alcanzar eso que todos queremos, la prosperidad nacional, la prosperidad regional y la prosperidad para todos. Muchas gracias.